Baishaba, Peina, Ñamoñe Pino Yema, Ñaneñe, San Guaraní, Ñaneñe, Pujo esa son Radio Libre 1200 AM Rupibe, Petei, Maitei, Joribeba, Opa, Beteape, Taja Eja, Ejape, Orerendu Javier, Maimabeta, Pisacuerape, Manaro Yeure, Petei, Arane, Poramba, Yepeva, Tajene, Gente, Sain, Borejú, Huiapan, Agua, Pija, Tecocatubi. Muy buen día a los oyentes de Radio Libre 1200 AM. Como todos los sábados de 6:30 a 7:30 iniciamos nuestro programa Guaraní Ñaneñe, una iniciativa del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, aquí por Radio Libre 1200 AM. Como siempre, agradecemos a los directivos de la radio, la persona del doctor Benjamín Fernández, abogado, de la señora Lisa Abogado y de todos los compañeros de la radio, muy especialmente a nuestra compañera Claudia Inoue, quien es la responsable de poner al aire nuestro programa todas las semanas. Desearles a todos nuestros oyentes, a los amigos de la radio, un feliz 2020. Tavia Pamapa Beteapeco 2020, Oñe Pinujahuereje. Son las 6 de la mañana, 33 minutos. Poteí Arabombo Japuipambo Japuarabo a veí y pona pichaja peñane mando a mí mimba oyojasa cuepe 2019 a mimba eñaja no aco 2020 pemuana amboyo ayo pisamos para vetea pepe maite y Joribeba. Nuestro deseo de cada sábado, de todos los días para los oyentes de Radio Libre, de que podamos pasar un buen día, un hermoso día, con salud, con felicidad, con amor, con paz y con prosperidad para todos. Más todavía en el inicio de este nuevo año. Empezamos Ari Piajures para Betea Penguana, castellano con Ijaisa iba 2020, indica tú de ya hemos con Pamo con Power Anime, ya ve Ariña Moñe Peno Vagina. 2020 es un año entonces que ya entró, ya está entre nosotros, formamos parte de él a partir de ahora y lo que más deseamos para todos, entonces repito, es prosperidad y para nuestra lengua guaraní mejores días para su promoción, difusión y fortalecimiento. De hecho, esa es la finalidad de nuestro programa. Cada semana cuando les acercamos informaciones de las actividades realizadas y de las que en este caso se tienen programadas para el año, la intención siempre por parte nuestra del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní es mantenerlos al tanto de esas novedades. Muchas veces al no tener la suficiente información o al carecer de las informaciones, entonces normalmente hay una tendencia a decir que no se hace nada o que prácticamente hay muy poca promoción de la lengua guaraní. Sin embargo, nosotros en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní rescatamos el 2019 como un año bastante productivo, con muchas actividades realizadas a nivel nacional e internacional. Nos tocó participar de varias jornadas de actualización para docentes de lengua guaraní y docentes en general de todo el país. Recorrimos efectivamente prácticamente toda la geografía paraguaya haciendo estas jornadas de actualización, de capacitación, independientemente a los cursos de lengua guaraní que realizamos en 100 distritos, en 100 regionales, como en el Ateneo tenemos la costumbre de denominar a los distritos o municipios. La denominación interna nuestra es la de regional, entonces decimos regional Encarnación, regional Ciudad del Este, regional Caaguazú, regional Carapeguá, regional Arroyos y Esteros. Y este año el Ateneo va a cumplir 35 años de labor con una actividad sostenida en la formación de los recursos humanos, sobre todo de docentes de lengua guaraní, además de numerosas personas que estudian lo que llamamos habitualmente un curso básico de lengua guaraní, que
como el nombre dice, tiene la intención de facilitar conocimientos elementales de nuestra lengua guaraní. Mimba etecotemeba, ñicotemeta, ña ñeejangua guaraní, mimba ñicotemebeta, japeape oñemiasãiva, oñeme'ẽva, oñemoguãhéva tapichakuérape, oñembojáva hojapóvape mbo'esyry kua'ýpy. Mbo'esyry kua'ýpy, curso básico de lengua guaraní. Para todos aquellos que deseen estudiar, también queremos ya informarles que las clases se iniciarán el primer sábado de febrero. Si ustedes averiguan una regional cercana a donde están viviendo, ya sea en Asunción, aquí en Fernando de la Mora, en San Lorenzo, en Caguazú, en Amambay, en Alto Paraná, en Ñembucú, donde quiera que ustedes estén viviendo, probablemente muy cerca de ustedes hay una regional del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Apeado pisamos ni apichajape yecoa camio para veape, co yasikoin en febrero. O yasí, luna, mes, jacoin o mocoin, el segundo mes del año que es febrero. Y en febrero entonces el primer sábado de febrero, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní iniciará oficialmente todos sus cursos para aquellas personas que quieran conocer o ampliar su conocimiento y para los que quieran continuar más, obviamente les planteamos llegar a una licenciatura en lengua guaraní tras 4 años de estudios. Los contenidos que desarrollamos tienen que ver con aspectos de la lectoescritura, es decir, algo de gramática, de ortografía en ese primer año, del mismo modo conversación, redacción, historia de la lengua guaraní, y una parte muy importante que tiene que ver con la literatura, mitos, leyendas, por ejemplo. Luego, para los que van a continuar el segundo y tercer año, al terminar el tercer año, el título que se otorga es el de profesor de lengua guaraní. Incluye esto el desarrollo de materias pedagógicas o de interés general como pedagogía, didáctica, práctica docente, internas y externas en escuelas y colegios o instituciones de educación superior, lo mismo que sociología, psicología, antropología, son las materias de formación general que se desarrollan dentro del curso de profesorado de guaraní. Para quienes después, con un año más y la presentación de una tesina, deseen concluir la licenciatura, entonces, insisto, un año más va a incluir otra vez el conocimiento de otras asignaturas y también un seminario para la elaboración de la tesina. La persona que concluye entonces los 4 años más la defensa de su tesina y la aprobación de la tesina, entonces puede optar el grado de licenciado o licenciada en lengua guaraní. Pekatos más ante peikoágina, pues éramos ya con febrero o uvape, oñe punuta y no mismo esiri, o ya poa Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en tanto chacoya bebé. También queremos en esta primera parte expresarle a todos y cada uno de nuestros directores y profesores del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní los deseos de un feliz año 2020, que todas nuestras actividades institucionales prosperen y que se fortalezcan y que cada día avancemos hacia niveles de calidad más altos. Peape Temiandú, Peape Kera y Botilla, eso Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní me opavete ya orecoa, ñane enviapo ara tose por ave ñandebe, tayaka cuave, tañamombare tv ñane ñe guaraní, apisajabe peape ñane enviapora pecuerepe, opavea tose saramo, tomomba eguazú, atocupi, batebe ñane ñe guaraní. Hoy es una fecha, digamos, un poco en la previa, el día antes a la tradicional venida de los Reyes Magos, una expresión de la tradición cristiana muy arraigada en el Paraguay. Yecuajaisa, ñandera pisacuera, tajaeja ejape, oyapocuripe pesebre, mimbaqueja, genio y jahuepe
Tupana'y pe angu aña ko'ẽramo pyhare jaikuaaháicha og̃uahẽva'erã umi mbohapy karai arandu, los tres reyes magos, oguerúva jopói mitãmimíme g̃uarã, oĩ heta ojapova'ekue pe kuatía rehe imba'ejerure, ha péina ko'ẽramo pyhare upéicha umi reyes magos oñembohérava oguerúva'erã katuetéopa upe peteĩ jopói pe ikatu hag̃uáicha mitã'ikuéra, mitãkuña'ikuéra ha oĩ kakuaavéva avei ovy'a hetia'e ha ohasa porã pe ape ára eikuaaháicha ko ñane retã tuichakue javeve heta mitã oĩ ha jepémo upéicha hetápe sapy'ánte ndohupytýi, umi ndohupytývape ñaiteva'erã pichahápe ambue tapicha umi pu'akamivéva ijáramo tombohasami avei ipo ha tomog̃uahẽmi jopoimimíme mitã ndohupytývape g̃uarã, che aikuaa oĩ ha heta aty ojapóva jepýpe ápe tembiapo. Es digno recordar en este caso a muchas instituciones que con el nombre de comisiones vecinales, grupos religiosos, rotarios, inclusive clubes de leones y otros que tienen la costumbre de hacer una campaña de colecta de juguetes y también de esa manera acercar a aquellas criaturas cuyos padres por distintos motivos no podrán acercarle ese regalito a sus hijos, y en este caso bien vale la pena la organización ciudadana para acercar ese pequeño obsequio que pueda hacer feliz a tantos niños de nuestro país, que como cualquiera de los otros que van a tener esa gran alegría de recibir la magia de ese día, entonces que también ellos puedan recibir de manos de algunas personas que cumpliendo con la tradición de la magia de ese día, les acerquen algún tipo de regalos. Peape jaipotava pisãopa vetea mitãme g̃uarã ha'éngape oĩramo pyhare jahecháta heta hendápe mitã'ikuéra sapy'ánte itúva isy oipytyvõ chupekuéra omoĩ y ha heseve kapi'ipe ha oha'ãrõ hikuáipe og̃uahẽpe ára tuichaitévajépa oĩ heta sapy'ánte ndokiavoi oñemonguéva térã pichahágui opaimimi omaña ha ndeiporivingo péape áravi ñaha'ãrõvévajépa ñanemandu'ávo ñane mitãrõguare péantema oĩ ñaha'ãrõ taiko'ẽ ha tañapu'ã ha tajahápe oĩhamemi jopoimimi ha pépe jaipe'a ohyrýgui javy'a jahasa peteĩ ára neporãmbajepéva. Peãngo aihaguyékuri peẽme oĩ heta sapy'ánte ndohupytymo'ãiva amiarérapengo che ko árape amomandu'aséupa pépe Karai Guazú Clementino Ocampo haiva'ekue ha'éva pepurahéi Ravasy de Enero ha'e upépe omombe'u mba'éichapa peteĩ mitã ndohupytýipe jopói ha ojerure oñemog̃uahẽ hag̃ua chupe, ojerure umi mbohapy kuimba'e arandu los Reyes Magospe jopói ha ndaje purahéipe oñemombe'uháicha pe ha'évape pemoje'i heta oĩ ndikatumo'ãi ohupyty ha umi arérape ñamoñepyrũvo ñahendúpe purahéi jajevuréta opavavévape ijámagui ñande ñamog̃uahẽmi hag̃ua umi mitã'i ndoguerekoivape ñahendúta péicharamo Clementino Campos hembiapokue Francisco Russo purahéitava ñandéve 6 de enero.